Hipertonicidad. Es una respuesta protectora inducida del sistema nervioso central caracterizada por una limitación en los movimientos, también dificultad de manipulación y dolor. De esta manera, los movimientos mandibulares se restringen y se protegen, principalmente para evitar o disminuir el dolor, y esta acción protectora puede evitar disfunciones dolorosas de la articulación temporomandibular. En la función. Cuando la mandíbula está en posición de reposo, los músculos dejan de contraerse. También se puede presentar espasmo. El mioespasmo también puede ser conocido como calambre. Es la contracción tónica, involuntaria y abrupta de un músculo esquelético. Las contracciones pueden ser tónicas y clónicas. Estas son de duración momentánea. Las neoplasias del músculo masticatorio se define como un crecimiento normal e incontrolable del tejido muscular. Pueden ser malignos dentro de los menos malignos o benignos y pueden o no estar presentándose dolor. El mixioma es un ejemplo de neoplasia muscular. Y la más común de las técnicas rehabilitadoras del sistema gnático es la de el guardo oclusal, que por sí sola o en conjunción con otras terapéuticas de rehabilitación debe ser capaz de rescatar, establecer y perpetuar una relación céntrica posterior-superior, siempre siguiendo y respetando los factores, leyes y determinaciones de la oclusión orgánica. La rehabilitación permitirá establecer una posición condilar terminal de funciones. Para lograrla, necesariamente, primero debemos rehabilitar la musculatura e interponer los discos articulares a posición funcional y constantes. Esto se logra en un tiempo variable entre las 2 y las 6 semanas en promedio. La ausencia de signos y síntomas determinará que la posición condilar ha sido lograda. Para ello, el esquema oclusal debe estar sin interferencias o prematuridades que impidan el repetido y constante acto de cierre mandibular desde esta posición terminal lograda. Esta se denomina relación céntrica posterior-superior. La relación céntrica es la posición básica de la oclusión en donde todos los elementos del sistema estomatognático están en armonía y desde donde debemos planificar el tratamiento rehabilitador y restaurador. De los factores fijos de la oclusión orgánica, determinamos que un óptimo funcionamiento está la relación céntrica posterior-superior como el factor fijo más sobresaliente. Esta relación se da cuando los cóndilos deben permanecer dentro de sus respectivas cavidades glenoideas, arriba, atrás y en medio, al efectuarse el cierre oclusal, desde donde podrá ejercerse la función de deglución, el cierre, la posición correcta para los procedimientos clínicos que requieren manipulación, etc. En algunos sistemas gnáticos con tono muscular óptimo, esta posición permanece inalterable hasta un rango de apertura no mayor de 15 milímetros, antes de que ocurra el movimiento de traslación. Esta posición terminal en bisagra se obtiene permanentemente, cuando el paciente ha podido controlar sus hábitos neuróticos y se han eliminado los obstáculos oclusales que le impedían cerrar en una posición coincidente de relación céntrica. La oclusión céntrica es aquella en que se obtiene máxima intercuspidación sin que ésta se haga siempre al mismo tiempo de la posición condilar posterior-superior. Es labor del odontólogo avanzado en oclusión hacerlo coincidir. Con mínimas actualizaciones, aseveraciones nacen de Notes on Centric Relation, del maestro Charles E. Stuart, publicadas en 1958, permaneciendo vigentes y demostrables. Los prostodoncistas encuentran que la relación céntrica es necesaria para asentar sus prótesis. Los prostodoncistas se benefician de esa posibilidad. Los ortodoncistas la encuentran necesaria para la estabilidad oclusal que evitará las repetidas recidivas. Los ortopedistas de maxilares conocen de su valor diagnóstico. Los cirujanos maxilofaciales proyectan con certeza sus recursos quirúrgicos. Los implantólogos requieren de estabilidades articulares para determinar con precisión la posición mandibular y la conveniente colocación del implante. La máxima fuerza de cierre se encuentra en la oclusión céntrica. Idealmente, esta posición debería coincidir con la posición articular de relación céntrica para conformar la relación céntrica oclusal. Generalmente encontramos la oclusión céntrica, el acomodo de dientes donde la persona acostumbra a cerrar. Por eso también se le conoce como oclusión habitual o de conveniencia.
En la mecánica, se desea que las partes de un mecanismo se relacionen adecuadamente para preservar y conservar sus partes constituyentes. También deseamos que las superficies oclusales se establezcan de acuerdo con los dictados de los centros de rotación y traslación de los cóndilos. Si se establece una relación oclusal de cúspide fosa desde una posición terminal de los cóndilos, o sea, póstero superior, se asegura la estabilidad cuando se realiza el cierre oclusal final. Como podemos ver en la imagen, el eje intercondilar o de bisagra dicta la posición de la rotación de la mandíbula. Por eso es importante reconocerlo y reproducirlo para que a partir de este eje se realicen los movimientos de apertura y cierre. Los contactos interoclusales en el arreglo cúspide-fosa desde una relación céntrica posterior ofrecen una estabilidad similar a la de una sola columna. La mandíbula no puede relacionarse, ni fisiológica ni morfológicamente, con ningún esquema oclusal sin la relación céntrica posterior-superior. Si la intercuspidación no es coincidente con la relación céntrica, todas sus relaciones laterales excéntricas, ya sean laterotrusivas y protrusivas, serán erróneas. Si la intercuspidación no es coincidente con el cierre oclusal, desde un eje intercondilar derivado de la relación céntrica posterior-superior, las ATM serán alteradas por no concordar con los músculos que centralizan la mandíbula. Con una relación céntrica adecuada, los molares y premolares están en posibilidad de recibir fuerzas oclusales derivadas de la musculatura en su eje vertical, disminuyendo así las fuerzas excéntricas. La máxima intercuspidación debe ocurrir cuando los cóndilos están en su posición posterior, superior y media. Cualquier otro contacto entre cúspides superiores e inferiores será relegado a los dientes anteriores, pero fuera del ciclo masticatorio o en los usos comunes de la mandíbula al realizar sus múltiples funciones. En el momento en que se efectúan los contactos oclusales, la mandíbula debe ser una suspensión y no una palanca, ya que cuando se convierte en palanca, el punto de apoyo provocado por una maloclusión dará como resultado tensiones en las articulaciones temporomandibular. Siempre que la dentadura guíe obligadamente la mandíbula, propiciará las parafunciones con sus consabidos deterioros a otros elementos del sistema gnático. Se cree que la terapéutica de guarda oclusal estabilizadora tipo Morelia es el que más se acerca a este fin, por sus originales características en el diseño y ajuste oclusal. Este es un aparato ortopédico interoclusal que es un recurso terapéutico ya que en constancia con otros factores fijos y modificables de la oclusión orgánica sirve para lograr varios propósitos fundamentales, de los cuales entran rehabilitar el tono muscular alterado y aliviar los síntomas y signos articulares, reposicionar la mandíbula, en donde se puede rehabilitar sin reposicionar cuando la mandíbula está en relación céntrica posterior-superior previa, controlar las parafunciones, sirve como protector, como desprogramador, ya que se puede desprogramar reposicionando a la mandíbula, en ausencia de signos y síntomas para iniciar la ortodoncia. Puede ser contenedor ortodóntico siempre y cuando se haya iniciado el tratamiento desde relación céntrica posterior-superior. Puede ensayar la tolerancia del sistema gnático para una probable reconstrucción oclusal y verificar sus estabilidades dentro de los límites de una aceptable dimensión vertical. Puede ser estabilizador, logrando la triple estabilidad requerida para terminar cada caso adecuadamente. Estas metas serían las logradas con satisfacción en la medida en que el diseño y elaboración del guarda se efectúe adaptándose a los explícitos lineamientos que marcan los factores fijos y los modificables de la oclusión orgánica. Además, el aparato deberá sujetarse a lo que dice el axioma de la oclusión orgánica. Las superficies articulares óseas guían a los movimientos mandibulares, los músculos los activan, los ligamentos los limitan y las superficies oclusales detienen el cierre mandibular. Los guardas elaborados bajo estas condiciones y ajustados debidamente, siguiendo los protocolos indicados, permiten que cualquier paciente candidato a una reconstrucción sea debidamente tratado y también nos permitirá hacer una evaluación de la actitud cooperativa del mismo. Este tipo de guarda promoverá la armónica relación odontocondilar. Diseñándolo dentro de los contornos vestibulares y palatinos predeterminados y copiando cabalmente las superficies oclusales y los bordes incisales, el guarda será una copia de la fisiología remanente reproduciendo asimismo la patología presente. Para establecer dentro de las realidades objetivas y programarles a los pacientes la rehabilitación requerida para cada caso en particular, así copiando la dentadura cabalmente podemos determinar las mejores metas diagnósticas hasta llegar a la restitución de la fisiología perdida. Con el duplicado exacto de todas las prematuridades e interferencias en cada caso, se procede a eliminarlas mediante un ajuste programado y protocolizado
desgaste mecánico. Paulatinamente, este ajuste por desgaste mecánico va logrando la reposición mandibular hacia la relación céntrica posterior-superior a medida que la musculatura va recobrando su tono y el control psicoterapéutico de las parafunciones va progresando. En las fotografías se muestra la técnica de elaboración de un aparato oclusal ortopédico o guarda Morelia, y entre sus características principales muestra la reproducción de la anatomía oclusal, que tiene por objeto identificar los contactos dentarios no deseables como prematuridades e interferencias. También es conveniente hacer notar que su utilidad depende del conocimiento de los principios básicos de oclusión orgánica con que cuenta el operador, del diagnóstico acertado de la patología del paciente y además también de que el tratamiento sea abordado en todas sus facetas. Creo que el uso del aparato interoclusal, el guarda, debe complementarse en algunos casos con un apoyo de psicoterapia breve para consolidar resultados de largo plazo, ya que en un número mayoritario de casos se ha demostrado que la génesis de las parafunciones son las alteraciones emocionales de mayor o menor intensidad y frecuencia que presentan los pacientes. Drum W. desde 1962 a 1969 acuña la palabra parafunción para distinguir a los hábitos intraorales no funcionales como oclusionismo, que es apretamiento, y bruxismo, rechinamiento. A estas parafunciones se le añaden otras menos importantes, pero no por ellos menos lesivas, como son morder los labios, carrillos o lengua, morderse uñas o nicofagia, masticar chicle, hielo o lápices y chupar nudillos o succión digital. Los autores proponen la hipótesis de que las parafunciones, especialmente oclusionismo y bruxismo, son síntomas y signos inequívocos de desorden emocional basados en observaciones directas, documentación bibliográfica y estudios psicométricos realizados en Morelia, Michoacán, 1988-1989, por el Dr. Martínez Ross, con pacientes parafuncionados debidamente comprobados por la presencia clínica de las características somáticas conocidas y sujetas en control. No obstante, es imprescindible que la existencia de algún obstáculo oclusal para que propicie y precipite la parafunción. Las parafunciones pueden desarrollar situaciones dramáticas en cualquier parte del sistema estomatognático. Cuando la presión se manifiesta en los órganos dentarios, los demás elementos no presentan un daño intenso o evidente y entonces el tratamiento somático deberá encaminarse a la reconstrucción dentaria, no sin antes haber realizado la rehabilitación muscular y atención a los problemas conductuales. Las conclusiones del estudio marcaron que el 83% de bruxistas y o apretadores presentaban dificultades para canalizar la agresión. De acuerdo con esta hipótesis, se les consideraría como personalidades pasivo-agresivas. De ellos, hasta un 33% puede ser manifiestamente agresivo. De dichas conclusiones, definitivamente la agresión es una característica para la incisión de parafunciones. Si la etiología de las parafunciones es eminentemente psicológica, dará como consecuencia que las terapias conducentes a su eliminación sean revisadas desde otra óptica. La terapéutica actual está encaminada a lograr reducir o eliminar las parafunciones. Esto hasta niveles que no sean capaces de producir daño apreciable en ninguno de los 4 elementos del sistema hepático. El desgaste dentario, fracturas de esmalte, es el signo por el cual el paciente se da cuenta que existe una patología en su sistema estomatognático y solicitan atención solamente para ese signo. Es responsabilidad del estomatólogo informar al paciente sobre el origen del deterioro dentario para ofrecerle un tratamiento completo, efectivo y duradero, y para poder establecer el pronóstico confiable de alivio o resolución del problema. El sistema estomatognático es conveniente informar y explicar suficientemente al paciente de todos los factores involucrados. Si la etiología señala el desorden emocional como una preponderante de las parafunciones, nuestra tarea profesional será eliminar el aspecto psicológico negativo que origina el problema, y no solamente hacer terapéuticas que eliminen su sintomatología, posiblemente por desplazamiento de la somatización a otros órganos o en forma temporomandibular, como muchas veces lo hemos visto. Si la terapéutica del guarda elimina temporomandibularmente mientras se usa los síntomas psicosomáticos, estos se descargan en otros órganos, pero tienden a volver al lugar de su primera expresión, el sistema hepático.
Esto nos lleva a cambiar el enfoque de la terapéutica, insistiendo en eliminar primero simultáneamente el uso del guarda, las causas psicogénicas. El odontólogo deberá ser preparado para referir a sus pacientes con el profesional psicoterapeuta calificado, que será aquel que tenga una preparación psicoanalítica competente. El operador está obligado a presentarle al paciente la vinculación entre sus manifestaciones dentarias, que son principalmente los músculos de la masticación, y el disturbio emocional. Este aviso predispone al paciente a seguir las indicaciones del odontólogo con relación a iniciar una terapia de orden psicológico en conjunción con la odontológica. La identificación de la personalidad del paciente deberá ser realizada por el estomatólogo sobre base de datos de la historia clínica para poder determinar el grado de intervención del profesional en el tratamiento de los problemas conductuales. Debemos recordar que el aspecto físico donde recae la problemática emocional no debe soslayarse. Los obstáculos oclusales, punto de partida del problema odontológico, tiene umbrales de tolerancia que varían de un individuo a otro. Y aún en el mismo, está comprobado que dependiendo de las variaciones del estado de ánimo, puede haber tensión psíquica. Por mínimos que estos sean, puede manifestarse el bruxismo como una expresión bucal de la agresividad. Respecto a esto, nos dice, el bruxismo se observa con más frecuencia en individuos que cursan en severos trastornos de conducta, con un 24%, mientras que en individuos sin ella solamente se observa un 2%. El oclusionismo como manifestación de tensión emocional es también coincidente con desórdenes de la conducta que denotan frustración, inconformidad, parasomnias, contracturas musculares, cefaleas, etc., que contribuyen a la formación de un círculo vicioso compuesto de tensión emocional igual a contractura-dolor. Mientras el tratamiento solo se enfoque a una arista del problema, la resolución de esta parafunción no será confiable y habrá demasiada propensión a la recidiva. El dolor como una manifestación subjetiva es percibido de forma diferente, de acuerdo a las características del paciente. Para comprenderlo de mejor manera es menester realizar una investigación profunda acerca de las particularidades del síntoma, tales como el lugar de inicio, referencia a las estructuras involucradas, la historia, relación con la función, manifestaciones incapacitantes, la hora del día en que se presenta, contexto en el que se presenta, frecuencia, intensidad, utilizando una escala objetiva de duración, alivio, etc. La bitácora diaria incluye el número de veces en que el paciente se sorprende apretando, el contexto o situación donde se presenta, las personas involucradas, el entorno es familiar, laboral, etc. Las sensaciones de la situación que le provocan sería angustia, temor, enojo, frustración, culpabilidad, etc. Y asimismo la duración del episodio del apretamiento. Han sido señaladas varias y diferentes teorías psicológicas causantes de las parafunciones. De las más relevantes que respaldan de alguna forma esta teoría serían la de Moulton N.B. y Angel G.L. Revisaron el fenómeno y sus síntomas desde el punto de vista psicoanalítico y apuntaron a los problemas sexuales inconscientes, a los problemas emocionales como factores etiológicos. Dunbar sugirió que los dientes podrían simbolizar sexualidad, podrían verse como órganos de una función erótica. El paciente acude al psicoterapeuta por una descripción del especialista para que ayude al odontólogo tratante al control de los malos hábitos orales que condujeron al paciente a iniciar o a perpetuar una disfunción temporomandibular. La psicoterapia que se propone es una opción voluntaria que tiene el paciente, cuando éste no ha podido controlar los malos hábitos con el solo uso del guarda. Los cambios en la vida del paciente, como entender sus relaciones interpersonales, comportamientos, sentimientos, estarán sujetos al deseo del paciente por averiguarlos y no serán la finalidad de la psicoterapia de apoyo breve. Más que todo, será la meta apoyar al paciente a eliminar sus hábitos nocivos remanentes, con un tiempo promedio de la terapia de 5 sesiones, 60 minutos, una por semana. Es importante reconocer
El planteamiento que se le explica al paciente para motivarlo a tomar el tratamiento de medicina de la conducta, en donde el profesional, que es el estomatólogo, debe conocer suficientemente las modalidades de dicho tratamiento, pues nadie puede recomendar lo que no conoce, a fin que el paciente no se sienta referido sin razones convenientes, sino justificadas. Creo que el guarda debe estabilizar al sistema nático para lograr una relajación muscular necesaria, su consecuente reposición mandibular y así poder controlar las parafunciones, causantes del 90% de las disfunciones temporomandibulares. En la historia clínica debe anotarse, aparte de la historia temporomandibular, la historia médica y antecedentes psicológicos. La interpretación de las respuestas de las siguientes preguntas dará al odontólogo pistas que puedan guiar al mejor conocimiento de la personalidad del paciente. En esta entrevista se funda una interrelación humana psicológica inestable que el odontólogo debe reconocer. Intentará formalizar y establecer una alianza terapéutica con su presunto paciente y establecer con él una relación odontólogo-paciente de recíproco respeto y encuadre, que son bases expectativas de futuros encuentros. Se establecerán las reglas del juego, concisas y francas, antecediendo siempre en las normas éticas y elementales para un común acuerdo. El odontólogo no deberá perder de vista que está tratando con una persona que tiene problemas en su sistema y no solo con problemas del sistema de una persona. Lograr tener el perfil psicológico aproximado del paciente para así poder ajustar nuestra terapéutica en tiempo y esfuerzo a las posibilidades psicológicas y expectativas del futuro paciente. Explicarle al paciente la forma y el método con que pretendemos lograrlo. Habremos formalizado lo que en un principio fue una relación puramente psicológica para formar la alianza terapéutica. En la historia de antecedentes psicológicos recogerá algunos datos que pueden ayudar a descubrir o confirmar rasgos de la personalidad. El odontólogo tiene que ver más allá de la figura humana que entrevista y no caer en las engañosas trampas de una personalidad cautivadora, persuasiva o manipuladora de un presunto paciente. Una relación odontólogo-paciente tendrá que ser seria, no solemne, respetuosa, no distante, confiable, no alternante, autónoma, no dependiente y duradera, no condicionada. Para reforzar relación armoniosa, que el odontólogo se tome el tiempo de informar, como educar al paciente sobre la problemática temporomandibular por medio de trípticos, folletos, imágenes fijas y en movimiento, textos de libros, artículos, etc. Es necesario conocer la profundidad de los elementos constitutivos del sistema estomatognático para poder tener una explicación lógica anatómica de los sistemas relatados por el paciente con los signos observados por el estomatólogo. Por ejemplo, una imagen de la articulación temporomandibular y sus elementos. Para que el complejo cóndilo-disco se mantenga en contacto íntimo con la eminencia articular, en los diversos movimientos el disco debe hacer una rotación antero-posterior sobre el cóndilo. El disco rota posteriormente sobre el cóndilo mientras el complejo cóndilo-disco se mueve hacia adelante en relación a la eminencia articular. Cuando los movimientos son de cierre, estas rotaciones actúan en forma exactamente descrita. El disco está resguardado medial y lateralmente por los ligamentos colaterales. Ellos permiten la rotación del disco a través de la superficie articular del cóndilo en dirección anterior y posterior, pero restringe cualquier movimiento medio-lateral. A su vez, las extensiones de las rotaciones anterior y posterior del disco están limitadas por otros elementos. La lámina inferior retrodiscal, que limita la rotación anterior del disco sobre el cóndilo, y la cápsula articular en su porción anterior, que limita la rotación posterior del disco articular. La particular morfología del disco articular tiene intenciones bien definidas. La zona intermedia es más delgada, la banda anterior es gruesa y la posterior lo es aún más. Podemos observar la morfología del disco articular. Es cóncavo y convexo. El cóndilo debe coincidir con la zona intermedia del disco en condiciones de normalidad y debe mantener esa posición mediante la llamada presión interarticular, provista por los músculos elevadores, que son los masseteros temporales y pterigoideos internos. Aunque varía de acuerdo a la fuerza muscular, siempre debe existir alguna para prevenir la separación de estas estructuras
y consecuente dislocación del disco. Es ahí donde se inician los desajustes en las articulaciones temporomandibulares. El haz superior o pterigoideo del músculo pterigoideo externo se inserta en el extremo anterior del disco interarticular. Bajo condiciones fisiológicas, su tono ejerce suficiente fuerza rotacional como para mantener la posición más anterior del disco dentro del espacio interarticular. Esta fuerza se opone en forma equivalente a la ejercida por la lámina superior de la zona bilaminar, y esta fuerza no excede a la del tono muscular del pterigoideo externo, mientras no se active el músculo para extenderse durante la fase anterior completa del ciclo translatorio. Es entonces donde la tracción posterior de la lámina prevalece dominando y hace que el disco rote hacia atrás. En la imagen podremos ver el disco y el cóndilo en una alineación correcta, y los órganos dentarios no permitirán que se ejerza presión sobre estas estructuras. El efecto de la acción muscular. Esta mantiene una tracción constante del disco articular, asegurando la estabilidad articular, conservando el disco en una posición anterior todo el tiempo, menos durante la fase anterior del ciclo translatorio. También proporciona una tracción anterior fuerte y positiva sobre los discos interarticulares durante las cargas oclusales y la máxima intercuspidación, manteniendo así la estabilidad articular. Cuando los espacios articulares se alteran por unas cambiantes presiones interarticulares. Los desajustes articulares. Una vez que ocurren cambios en las estructuras del complejo cóndilo-disco, la biomecánica articular sufre dos deterioros. Esto se traduce en signos y síntomas que han permitido entender y hacer una clasificación diagnóstica de los desarreglos articulares dividiéndolo en dos grandes grupos. El primer grupo tiene que ver con los desajustes del complejo disco-cóndilo e incluye desplazamientos del disco, dislocaciones del disco con reducción y dislocaciones del disco sin reducción. En el segundo grupo se clasifica conforme a las incompatibilidades estructurales de las superficies articulares y abarca las adherencias y las alteraciones morfológicas. En el desplazamiento del disco. Esto se da como consecuencia de un continuo microtrauma y un consecuente espasmo muscular en el haz superior del pterigoideo externo, principalmente. Puede ocurrir que la banda posterior del disco se adelgace y que sus ligamentos colaterales y la lámina inferior se elonguen. Entre el disco y el cóndilo se alterarán y producirán un cambio en la posición del disco. Cuando esto ocurre, el disco adopta una posición anteromedial sobre el cóndilo. Como podemos ver en la imagen, el disco tiene un desplazamiento anteriormente. La banda posterior del disco se comprime y presenta un ruido articular, un clicking. Obviamente la función se ve alterada y parece el primer signo físico, el ruido articular. Al iniciarse el movimiento de apertura, los primeros 15 milímetros. El disco se mueve hacia atrás súbitamente, permitiendo que el cóndilo restablezca su relación con la zona intermedia, provocando un ruido seco, instantáneo y audible, conocido como chasquido articular. Durante la continuación del movimiento de apertura de 15 a 30 milímetros hasta terminación, unos 45 milímetros, no se escuchará ruido alguno. El chasquido recíproco se da durante el movimiento hacia el cierre mandibular. El disco conserva su posición sobre el cóndilo hasta que se va aproximando a la oclusión. Es entonces cuando la tracción posterior de la lámina superior es mínima y prevalece la tracción anterior del haz superior del pterigoideo externo, que se hace dominante. En esta posición, justo antes del cierre oclusal, es cuando se escucha otro chasquido que indica que el disco ha sido desplazado nuevamente. Este fenómeno de chasquido inicial a la apertura y chasquido final al cierre es el efecto de chasquido recíproco. La dislocación del disco con reducción. En dislocación del disco con reducción, un disco previamente desplazado que sigue recibiendo microtraumas y tracción hacia adelante cada vez más fuerte del haz superior del pterigoideo externo resultará en un adelgazamiento del disco cada vez mayor,
así como una continuada distensión ligamentosa que se traducirá en un desplazamiento ectópico del disco, donde se ha perdido su unión con el cóndilo. Esto es una dislocación del disco. La zona bilaminar responde con dolor a la presión que se ejerce por la posición condilar. Generalmente es la razón por lo que el paciente refiere dolor de la articulación. Seguimos viendo dislocación del disco con reducción. Cuando la dislocación está presente, el cóndilo en un movimiento de apertura se mueve hacia abajo por la cara posterior de la eminencia articular y se dirige hacia el borde posterior del disco. El cóndilo ahora está situado en una zona bilaminar o retrodiscal. Ocasionalmente produce dolor por su rica inervación y vascularización. Cuando esto sucede, el paciente libera esta traba mandibular con movimientos voluntarios y movimientos irregulares de su mandíbula o ayudándose con sus manos. De esta manera, el cóndilo se coloca bruscamente debajo de la zona intermedia, recorriendo sin dificultades y ruidos la excursión mandibular hacia la máxima apertura, que son de 30 a 45 milímetros. La excursión hacia el cierre se produce con un chasquido más leve que indica desalojo ectópico del disco nuevamente. Si el chasquido inicial de apertura es precoz y el de cierre tardío, indica un desplazamiento del disco. El daño será menos grave, el disco no se ha desplazado demasiado hacia adelante. Pero si el chasquido inicial es tardío y el cierre es precoz, indica dislocación del disco con reducción, lo que el disco se ha desplazado muy adelante, resultando una condición seria. Hablando de dislocación del disco sin reducción, la persistencia de una dislocación con reducción tendrá como resultado una continua elongación de los ligamentos colaterales y de la eminencia retrodiscal inferior. Asimismo, la elasticidad de la lámina superior se perderá, haciendo cada día más difícil que el disco restablezca su posición normal sobre el cóndilo durante la apertura. El disco no tiene la posibilidad de regresar a su posición, provocando una traba mandibular que no permite el cierre completo y los movimientos excursivos de lateralidades y protrusión se encuentran limitados. En esta condición clínica es cuando los pacientes buscan tratamiento, pues intuyen una situación de mayor gravedad que los empieza a preocupar. Cuando el cóndilo avanza hacia adelante, pero el disco no regresa a su relación normal entre el cóndilo y la cavidad glenoidea, podemos descubrirlo por medio de 5 datos clínicos que la caracterizan. El primero es el cambio brusco, imprevisto y limitante de los movimientos condilios que el paciente recuerda con precisión. El segundo es una apertura mandibular restringida que impide una apertura total. El tercero, una laterotrusión limitada. Generalmente estas dislocaciones ocurren unilateralmente. Cuando el paciente dirige su mandíbula hacia el mismo lado de la dislocación, se registrará un desplazamiento de rango normal, 10 a 15 milímetros. Posible porque solo se está efectuando un movimiento rotatorio principalmente sobre su eje vertical y el disco no obstaculiza esta excursión mandibular. Número 4. Una limitación mediotrusión. La limitada mediotrusión se da por la presencia del tropiezo que ofrece el disco y que imposibilita al cóndilo desplazarse hacia adelante, abajo y en medio. La quinta es la ausencia de ruidos articulares del lado de la dislocación. A continuación hablemos de incompatibilidades estructurales y adherencias. El segundo grupo de desórdenes o desajustes articulares se refiere a la incompatibilidad de las estructuras, que son alteraciones morfológicas, y a las adherencias. Cuando la forma de las superficies articulares se altera, impide que se realicen con precisión y continuidad los movimientos condilares funcionales. La alteración de la forma puede traducirse en signos y síntomas, como lo son los chasquidos de apertura y cierre, que se dan al mismo momento de la acción. Los más comunes signos y síntomas son
La inclinación de la eminencia muy acentuada o falta de ella, que dificulta la ejecución de las excursiones del complejo disco-cóndilo, anomalías de desarrollo manifestadas por hiperplasias o hipoplasias en las tres posibles dimensiones, y falta de armonía de las partes articulares con la articulación temporomandibular del lado opuesto. También el remodelado, fracturas, anquilosis y cualquier otra causa externa que modifica y alterna una buena biomecánica articular. Particularmente las adherencias son bandas de tejido conjuntivo fibroso que se proliferan anormalmente, que reemplazan el tejido normal cuando éste se pierde, como consecuencia de diversas lesiones intracapsulares recibidas en la articulación temporomandibular. En una articulación temporomandibular sana, los elementos se mueven sin fricción. Si ocurren cambios en las superficies articulares o en el suministro del líquido sinovial, se presentará una condición altamente friccionante por la presencia de estas adherencias, que materialmente fijan las superficies articulares. Estas adherencias aparecen en los compartimentos. Existen dos categorías: las temporales, que se dan como consecuencia de una parafunción, oclusionismo o bruxismo, que las fija a las superficies articulares. Se escucha un solo chasquido cuando el paciente intenta abrir, producido por el desplegamiento de la adherencia. Este chasquido se repetirá solamente después de un prolongado apretamiento. Las adherencias temporales pueden ser superiores, que limitan en forma importante la traslación del complejo disco-cóndilo, dejando solo la posibilidad de rotaciones que limitan la apertura total de la mandíbula. Las adherencias infradiscales limitan la rotación del disco sobre el cóndilo, pero no impiden la traslación. Las adherencias permanentes se desarrollan como consecuencia de un microtrauma, como por ejemplo hemartrosis, o de los desajustes del disco. El trauma repetido o la presión constante sobre las estructuras de movimiento de la articulación, que son los ligamentos, cápsula, disco, zona bilaminar y músculos, afectan la suavidad del desplazamiento de dichos elementos, y esto puede dar lugar a anquilosis temporal o permanente. Cuando la adherencia permanente se encuentra entre el disco y la cavidad glenoidea, va a permitir que el cóndilo se desplace hacia el borde anterior o a la banda anterior del disco, causando la elongación de esta zona anterior eventualmente. La banda anterior adelgazada permitirá que el disco se desplace más adelante, sobrepasando sus límites y causando una dislocación. La dislocación posterior del disco. Esta condición no causa mayor molestia en la apertura, pero sí al cierre. La mandíbula se trabará. Aparece también como secuela secundaria a un desajuste articular si el disco está desplazado o dislocado. Se cree que solo logrando con el aparato la triple estabilidad articular oclusal y anterior puede realizarse la rehabilitación y reposición mandibular y el control del bruxismo y oclusionismo. Si te tortura la ansiedad y muerdes, crecerá pérfida neurosis en tu boca. Recuerda, mortal, que la salud que pierdes está en el hábito que tú provocas. Dicho por el dodecasílabo EMR. Sin duda, las parafunciones más nocivas son el bruxismo y el oclusionismo. Es indispensable su oportuna detección y posterior eliminación para lograr la necesaria estabilidad del sistema hepático. El oclusionismo actúa como intermediario entre la emoción y la contracción muscular estática y simétrica resultante de los músculos elevadores sin asociarse función alguna. Este acto neurótico puede presentarse de manera diurna o nocturna y prevalece en el sexo femenino y es seguramente la más nociva de las dos parafunciones. Las lesiones dentarias clásicas del oclusionismo son las afracciones, que son lesiones por estallamiento de prismas del esmalte en la zona cervical vestibular, principalmente de caninos y premolares superiores e inferiores. El bruxismo, rechinamiento, se presenta cuando la oclusión actúa como un intermediario entre la emoción y las contracciones musculares dinámicas isotónicas resultantes. Sin la participación intermediaria de la oclusión, estas parafunciones no existen.
Y para conocer el grado del daño ocasionado por estos malos hábitos sobre el sistema náutico en cada paciente, es necesario analizar las respuestas patológicas recibidas en cada uno de los elementos constituyentes del mismo para reducir su patología. La dentadura estará seriamente dañada en el rechinamiento al perderse gradualmente la topografía oclusal e incisal, en contraste con el apretamiento que no la modifica. El periodonto recibirá en el apretamiento fuerzas oclusales adversas de dirección anormal, intensidad excesiva y duración prolongada, que no permiten reposo. El rechinamiento permite milisegundos intermitentes isotónicos de reposo, lo que se traduce en un daño ligeramente menor. El rechinamiento puede ser también nombrado como bruxomanía, bricodoncia, briquismo, bricomanía, efecto Caroli, neurosis oclusal, stridor tenuum, bruxismo. Clínicamente son excursiones involuntarias de la mandíbula que producen una fricción interoclusal y o interincisal, intermitentes, sobre piezas seleccionadas inconscientemente. No cabe duda que el bruxismo es una condición general psicológicamente inducida por ansiedad, estrés, etc. Es la expresión de una tensión emocional continuada y no concientizada, así como la tendencia agresiva o de angustia somatizada en la boca. En el bruxismo, los movimientos mandibulares son el resultado de la búsqueda inconsciente de la relación céntrica por el paciente, eliminando obstáculos oclusales que se lo impiden. Se puede llevar a cabo varias maneras. A. Con movimientos mandibulares de diducción, cortos, con desplazamientos laterales no mayores a 2 milímetros, acompañados de fuerte rechinamiento interoclusal. B. Movimientos de diducción amplios en cada desplazamiento lateral y fuerte rechinamiento interoclusal. Igual que el tipo anterior descrito, se lleva a cabo de manera alterna de ambos lados de la arcada y sus repercusiones serían también en premolares, molares o ambas. Las facetas de desgaste del bruxismo dependerán de la intensidad, frecuencia, dirección de los movimientos provocados por la parafunción. C. Rechinando las piezas dentarias desde una relación céntrica hasta excursión lateral y retornando a céntrica, repitiéndose el ciclo. D. Deslizando la mandíbula desde una relación céntrica hacia una posición protrusiva y retornando. La parafunción se realiza sobre los bordes incisales de los dientes anteriores solamente. E. Rechinando solo los bordes incisales de los dientes anteriores en una posición mandibular laterotrusiva. F. Fricción de los dientes anteriores inferiores contra las concavidades palatinas con movimientos mixtos e irregularidades que producen facetas brillantes en forma de escalón. El tipo de desgaste oclusal e incisal indicará la modalidad con que cada paciente ejercita su bruxismo. Confirmar la presencia del bruxismo haciendo que el paciente haga coincidir las facetas de desgaste de bruxoposición hasta lograr su coincidencia en los movimientos mandibulares voluntarios del paciente. Debe anotarse en historia clínica el rango de desgaste del paciente. Si es grado 1, presentará solo desgaste en esmalte, grado 2, desgaste en dentina, grado 3, reducción de la corona en 1/3 de su tamaño original o desgaste avanzado en lingual o vestibular. Grado 4, reducción de la extensión de la corona en más de 1/3 y o en lesión pulpar. Los siguientes signos y síntomas también indicarán bruxismo. 1. Facetas de desgaste sobre las piezas dentarias. 2. Desgaste oclusal y o incisal excesivo desigual. 3. Tono muscular aumentado y resistencia a la manipulación mandibular. 4. Hipertrofia de los músculos masticadores, especialmente maceteros y temporales. 5. Movilidad aumentada de las piezas sin parodontopatía evidente. 6. Sonido apagado de la percusión. 7. Sensación de cansancio de los músculos masticatorios al despertar por las mañanas. 8. Traba momentánea al funcionar la mandíbula y tendencia a morderse los labios, carrillos o lengua. 9. Músculos masticadores adoloridos a la palpación. 10. Dolor o molestias en las articulaciones temporomandibulares que son espontáneas o provocadas por la palpación digital. 11.
Masticación y o deglución con dolor dentario. 12. Sensibilidad pulpar al frío. 13. Sonidos audibles del bruxismo, los cuales no se presentan en todos los casos. Como consecuencias resultantes del bruxismo, se deduce los siguientes supuestos. 1. Si las piezas dentarias y el parodonto son fuertes, la articulación resistente, se presentan mialgias y espasmos. 2. Si las piezas dentarias y el parodonto son sólidos, pero la articulación temporomandibular es débil, aparecerá dolor o molestias en la articulación. 3. Si la pieza dentaria es débil, pero su parodonto y la articulación temporomandibular son resistentes, aparecerá desgaste oclusal. 4. Si la pieza dentaria y la articulación temporomandibular son sólidas y el parodonto es débil, aparecerá movilidad dentaria y agravamiento de los fenómenos de la parodontolisis. Apretamiento. Es más frecuente en sexo femenino. Se produce de las siguientes maneras. A. Ejerciendo una presión muscular isométrica vertical, estática y directa entre los bordes incisales antagonistas. B. Empujando los incisivos inferiores en forma estática y prolongada hacia adelante y directamente sobre los dientes anteriores superiores. C. Por presión muscular isométrica, unilateral, constante y directa sobre los premolares y molares. D. Por presiones alternantes. E. Por presión isométrica sostenida sobre todas las piezas dentarias. F. Por apretamientos verticales, discontinuos, sin movimientos mandibulares, puede ser en cualquier modalidad, no hay ninguno de estos movimientos, pero por breves periodos de tiempo, esta modalidad es la menos lesiva. El tratamiento. En términos generales e indistintamente del tipo de parafunción de que se trate, la terapéutica rehabilitadora antecederá a cualquier otra. La primera opción será instituir la terapéutica de guarda por sobre cualquier otra. Lograr la vinculación de las relaciones perdidas, la mandibular y la dentaria. Lograr una óptima realización de las posiciones y funciones propias del sistema nático a través de la oportuna intervención de movimientos mandibulares irrestrictos, consecuencia de una musculatura y de una articulación rehabilitadas. Nos lleva a aliviar las tensiones y posibilidades de recurrencia de los distintos hábitos neuróticos. Teniendo en mente los lineamientos de la rehabilitación, nos llevarán a poder cumplir con uno de los postulados más notables de la oclusión orgánica, la triple estabilidad. La estabilidad articular, la más importante, es clave y meta para devolver a la fisiología perdida, deteriorada e insuficiente. Su permanencia depende del tono muscular logrado o mantenido y la supresión de las nocivas parafunciones. Su logro se obtiene cuando los cóndilos mantienen y reproducen sin restricciones una posición postero-superior dentro de sus cavidades glenoideas, cada vez que se realizan los contactos interoclusales. Esa posición se denomina céntrica y se obtiene solamente en esa posición. Esta estabilidad debe lograrse dentro de los procedimientos de la terapéutica de guardas y será la que dice la estabilidad oclusal de esos aparatos ortopédicos interoclusales. En los guardas se establece la estabilidad oclusal en segundo término, respetando tanto la estabilidad mesiodistal como la bucolingual. En último término se establece en los guardas la estabilidad anterior, que esta es lograda 3 estabilidades señaladas. El paciente debe ser asintomático y listo para pasar a su reconstrucción, ya sea tanto oclusal, ortodóntica, ortopédica o quirúrgica, así como para implantes osteointegrados. En todas las fases reconstructivas clínicas y de laboratorio, la estabilidad articular también debe realizarse en primer lugar. Seguidamente, será la estabilidad anterior la que se establezca y finalmente la estabilidad oclusal. Este ritual nos ayudará a recordar en guardas la estabilidad articular, también como número 2, la estabilidad oclusal y la estabilidad anterior. En reconstrucciones, primeramente estabilidad articular, estabilidad anterior y por último estabilidad oclusal.
Las posiciones condíleas de relación céntrica posterior-superior y media y antero-superior. Ambas funcionan dentro de los límites anatómicos y fisiológicos de las cavidades glenoideas. No hay entre ellas conflictos funcionales y cada una tiene influencias particulares que las distinguen. La posterior, superior y media es claramente demostrable que es terminal de funciones y meta de procedimientos clínicos y de laboratorio. Guiar los dientes a diversas ubicaciones fisiológicas se va logrando una oclusión orgánica cabal, teniendo siempre como indicador la relación céntrica posterior-superior. Ambas funcionan dentro de los límites anatómicos y fisiológicos de las cavidades glenoideas. No hay entre ellas conflictos funcionales y cada una tiene influencias particulares entre las que se distinguen. La posterior, superior y media es claramente demostrable que es terminal de funciones. Así como también es meta de los procedimientos clínicos y de laboratorio. En la posición antero-superior se realizan todas las funciones que requiere la mandíbula. Estas necesitan para su ejecución que no existan contactos interoclusales, por lo tanto la posición condilar antero-superior ofrece la mejor ubicación para que se realicen sin tropiezos. Y la posición clásica es la posterior, superior y media. Le dan primacía para obtener resultados óptimos dentro de los cánones de la oclusión orgánica. La relación céntrica clásica, que es cóndilos arriba, atrás y en medio de sus cavidades glenoideas, sigue vigente y será por siempre posición clave para diagnosticar, corroborar tratamientos y orientar todos los procedimientos clínicos y de laboratorio, ya sean para rehabilitar o para reconstruir. La relación céntrica posterior superior y media de los cóndilos es una posición terminal de las funciones del sistema hemático, que al finalizar su actividad inducen a la deglución y al consecuencia reposo obligado de la mandíbula. Los obstáculos oclusales impiden el logro de esta posición, también la falta de un tono muscular adecuado va a impedirla. La deglución se realiza en posición céntrica. Puede dividirse en tres partes. La primera etapa es bucal, es etapa voluntaria que inicia el acto. Al final de esta primera etapa y antes de iniciar la segunda se establece la relación céntrica posterior-superior mandibular, que es fisiológica y es repetible. La segunda etapa, faríngea, es involuntaria y constituye el paso del alimento de la faringe al esófago. La etapa esofágica es la tercera etapa, es involuntaria y corresponde al descenso del bolo alimenticio de la faringe al estómago.